Quien escribe un manual de instrucciones es el creador de algo. Por lo tanto, solo quien diseñó todos los componentes sabe exactamente cómo funcionan y cuál es la única forma de que continúen funcionando correctamente. Las personas pueden ignorar el manual de instrucciones, pero tan cierto como la libertad para contradecir la orden del manual de instrucciones, es la consecuencia que actuar de manera contraria a las orientaciones del diseñador es garantía de fracaso y destrucción del proyecto creado. Solo hay una forma de tener éxito total: seguir por completo las orientaciones del manual escrito por el creador. Olá, que tal, mis amigos? Estamos em uma série de estudo bíblico que é realmente uma grande bendição. Estamos analisando, estudando sobre as verdades bíblicas. E o tema de hoje é a verdade sobre os 10 mandamentos. Prepara tu coração. Aqui estou com a Bíblia aberta para começar o tema. Há uma pergunta que normalmente se hacen por aí. A pergunta é: ¿quién escribió los 10 mandamientos? ¿Dios o Moisés? ¿O un ángel? ¿O otro profeta? ¿O otra persona cualquier? Bueno, vamos a abrir la Biblia en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 31, versículo 18. Escrito está: Cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. ¿Dedo de Dios? Clarito, ¿no? O sea, la Biblia menciona que los 10 mandamientos aparecen aquí en 2 tablas de piedras. O sea, el Señor Dios Todopoderoso escribió en 2 tablas de piedras los 10 mandamientos. Y hay un detalle muy interesante. En la primera tabla, el Señor escribió 4 mandamientos. En la segunda tabla, escribió 6 mandamientos. ¿Sabes por qué? Porque los 4 primeros mandamientos se refieren al amor que debemos tener para con Dios. Y los últimos 6 mandamientos de la segunda tabla representa el amor que nosotros debemos tener para con las personas, para con los prójimos, o sea, nuestro prójimo. Eso es interesante porque si nosotros pudiéramos hacer un resumen de los 10 mandamientos en una sola palabra, la palabra sería amor. Y la primera tabla, amor a Dios. La segunda tabla, amor al prójimo. Muy bien, ahora la pregunta clave sería: ¿cuáles son los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos que aparecen en esta Biblia son los mismos que aparecen en una Biblia católica, o una Biblia de los testigos de Jehová, o en una Biblia bautista, o Biblias varias. O sea, ¿será que en la Biblia aparecen los 10 mandamientos iguales en todas las Biblias? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Sin embargo, debemos saber la diferencia entre lo que está escrito en la Biblia y lo que aparece en el catecismo romano. Pero ahora vamos a abrir la Biblia para leer y para conocer los 10 mandamientos. Este es un momento emocionante. Emocionante porque nosotros vamos a leer lo que el Señor escribió con su propio dedo en 2 tablas de piedra. Vamos a abrir la Biblia conmigo, por favor, en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 20. Capítulo 20 a partir del versículo 1. Aquí, a partir de aquí, tenemos los 10 mandamientos. Voy a leer una introducción y después voy a empezar mandamiento a mandamiento. La introducción dice: Entonces Dios habló estas palabras: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto, de casa de servidumbre. Y ahora viene el mandamiento número 1. Ahora yo quiero leer cada mandamiento para que esté claro para ti.
Vamos a ver el mandamiento número 1, que aparece en el versículo 3. No tendrás otros dioses fuera de mí. Ahora el mandamiento número 2, versículos 4, 5 y 6. No te harás imagen, ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo del agua. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque el Señor tu Dios soy yo, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación a los que me aborrecen. Pero trato con invariable amor por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ese es el segundo. Ahora el mandamiento número 3 aparece en el versículo 7. Dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Vamos ahora para el mandamiento número 4, versículos desde 8 hasta el 11. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el sábado es el día de reposo del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que contienen, y reposó en el 7º día. Por eso, el Señor bendijo el sábado y lo declaró santo. Ahora vamos para el mandamiento número 5 que aparece en el versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Mandamiento ahora número 6, versículo 13. No matarás. Ahora número 7, versículo 14. No cometerás adulterio. Ahora el mandamiento número 8 en el versículo 15, no hurtarás. El mandamiento ahora número 9 en el versículo 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ahora el último mandamiento, el mandamiento número 10, que aparece en el versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Increíble, impresionante. Aquí tenemos entonces clarito los 10 mandamientos que fueron escritos por Dios con su dedo en 2 tablas de piedra. Ahora viene una cuestión, una pregunta. Los 10 mandamientos fueron abolidos en la cruz. Cuando Cristo murió en la cruz, los mandamientos acabaron, fueron cambiados, fueron alterados o adulterados. Bueno, vamos a abrir la Biblia en el Nuevo Testamento para ver si Cristo guardaba o no guardaba los 10 mandamientos, conforme nosotros leemos aquí en la Biblia. Juan capítulo 15, Evangelio de Juan capítulo 15, vamos para el versículo 10. Escrito está, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Como yo también, atención, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Viste que Jesús guardaba los mandamientos del Padre, los 10 mandamientos. Entonces, está aquí confirmado que la ley de Dios permanece. O sea, los mandamientos que aparecen en Éxodo capítulo 20, que fueron escritos con el dedo de Dios, estos mandamientos son eternos. Mira una cosa, toda la Biblia, toda la Santa Biblia fue escrita por hombres inspirados por Dios. Solo que es importante entender que Dios no escribió la Biblia. Dios inspiró a personas, a seres humanos, y los seres humanos escribieron la Biblia. Ahora, viste que los 10 mandamientos fueron escritos por Dios, no por un hombre, no por una persona, sino por Dios.
Deus escreveu a lei com seu dedo. ¿Sabes por quê? Porque se trata de um tema, de uma parte da Bíblia pero muy importante. Por eso el Señor escribió sus mandamientos con su propio dedo. Y aquí está claro, Jesús guardaba los mandamientos de Dios. Y no solo Jesús, todos los profetas, todos los apóstoles, todos los discípulos de Cristo, todos los siervos de Dios guardaban los mandamientos de Dios. Ahora viene una pregunta. ¿Cuál sería la iglesia verdadera? ¿Hay relación de la iglesia verdadera con los mandamientos de Dios? Vamos a ver. Apocalipsis capítulo 12, Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Escrito está: Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Quedó claro, clarito, pero quiero hablar un poquito más sobre ese tema. Por este motivo voy a tomar asiento aquí en la silla y queremos conversar de corazón para corazón. Aquí en ese texto de Apocalipsis capítulo 12, 17, menciona que la iglesia verdadera guarda los mandamientos de Dios. Entonces, escúchame, si tú perteneces a una iglesia que no acepta los mandamientos de Dios, que predica y que enseña que la ley fue abolida, si tú perteneces a una iglesia como esta, hay que repensar, hay que analizar, hay que tomar una decisión, hay que entender que si una iglesia no acepta los mandamientos de Dios, ¿sabes lo que significa? Vamos a ver lo que significa. Primera de Juan capítulo 2, versículo 4. Te voy a mostrar lo que significa. Primera de Juan 2, 4. El que dice, la persona que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. O sea, si hay una persona que dice que conoce al Señor y no guarda los mandamientos de Dios, no conoce al Señor. Si hay una iglesia que se propone a predicar el Evangelio y dice que el Señor está allí en los cultos y tal, que el poder del Espíritu, que hace milagros, que hace esto, que hace otro, si esta iglesia no guarda los mandamientos de Dios, es mentirosa y la verdad no está en ella. Eso es lo que está escrito en 1 de Juan capítulo 2, versículo 4. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la orientación de Dios? Vamos para Eclesiastés. Eclesiastés, en el capítulo 12, contiene una indicación muy interesante. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, dice: el fin de todo este discurso, es este: venera a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es todo el deber del hombre. Qué impresionante, qué impresionante. O sea, dice la Biblia que el deber de los siervos de Dios, de los hombres, es obedecer y guardar los mandamientos de Dios. Yo tengo una pregunta para ti. ¿Estás dispuesto o dispuesta a guardar los mandamientos de Dios? Es importante entender que guardar los mandamientos no significa que la persona está salva. O sea, la salvación no viene por el motivo, por guardar los mandamientos de Dios. Ninguna persona será salva por guardar los mandamientos de Dios. Ahora, una persona que está salva en Cristo, una persona que aceptó la salvación en Cristo, esta persona guarda los mandamientos, porque guardar los mandamientos es una consecuencia natural de una vida cambiada y de una persona salva. ¿Quedó claro? Entonces, yo tengo un llamado para ti. El llamado es para que tú tomes una decisión de guardar los mandamientos de Dios por la gracia del Señor. Y termino para hacer una oración por ti, leyendo lo que está escrito en Deuteronomio, capítulo 11, versículos 26, 27 y 28. Mira: hoy
pongo ante vosotros la bendición y la maldición. La bendición si obedecéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que os prescribo hoy. La maldición si no obedecéis a los mandamientos del Señor vuestro Dios y os apartéis del camino que os ordeno hoy para seguir a otros dioses que no habéis conocido. Aquí está el llamado. Eu pongo delante de ti, meu amigo, tu que estás mirando este programa em Uruguai, los uruguaios, tu que estás mirando este programa em Argentina ou em Brasil ou em outra parte qualquer, eu pongo delante de ti la bendición y la maldición. La bendición quando tomares la decisión de guardar y obedecer los mandamientos de Dios. Y la maldición si no lo aceptas. Yo pregunto, ¿cuál es su decisión? ¿Ah? A ver, ¿qué deseas? ¿La bendición? Claro que sí. Yo quiero la bendición. ¿Y tú también? Entonces, levante la mano porque yo quiero orar por ti. Vamos a orar. Padre querido, muchas gracias por los mandamientos. Muchas gracias por tu gracia maravillosa que fortalece nuestra fe y nos lleva y nos conduce a una vida de obediencia. Padre, eu estou clamando uma bendição em favor desta pessoa que agora tomou a decisão de guardar os mandamentos. Derrama tu graça e tu Santo Espírito sobre esta pessoa para que a partir de hoje esta pessoa viva uma vida de obediência a ti. Esto é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.